Son las 8:10, volvemos a nuestra coyuntura nacional y queremos saludar esta mañana al diputado por la región de Valparaíso y militante del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Teníamos ahí el diputado Cuello, vamos a ver si lo tenemos. Diputado, ¿me escucha? Hay una incomunicación, vamos a ver si la podemos resolver. Habíamos estado hablando recién con el diputado por interno, lo teníamos. Algo ocurre que no puede salir al aire, pero bueno, indudablemente el tema de las filtraciones del fiscal nacional, del fiscal Cooper, del llamado caso Cariola, del llamado también caso Sierra Bella, son temas que han ocupado de manera obvia y pública al Partido Comunista, que ha hecho algunos señalamientos durante esta semana respecto al funcionamiento de las instituciones y que queríamos conversar, porque además este es un tema que se va actualizando hora tras hora, con el diputado Cuello. Vamos a ver si aquí ya lo podemos saludar. Diputado, muy buenos días. Buen día, Patricio. Muchas gracias por el contacto. Sí, muchas gracias a usted por esta comunicación. Bueno, primero ayer como que se entendió a cierta hora que el fiscal nacional había removido al fiscal Cooper, después aclaró que no lo había removido, que solo lo estaba haciendo en aquella arista que tenía que ver con la filtración de información, y entonces vamos a partir preguntándole cómo ve usted esta situación o esta decisión del fiscal nacional respecto al fiscal Cooper. Sí, hubo una cierta confusión al inicio, pero sí. El comunicado que emitió la Fiscalía fue claro en mi juicio, en el sentido que lo que resolvió el fiscal nacional fue designar a otra fiscal regional, a la fiscal Privancic, para investigar la filtración de un informe policial que se suponía reservado, que era parte de la carpeta de investigación y que fue divulgado en medios de comunicación, que transcribió un diálogo privado entre dos personas, con los efectos políticos que todos conocemos. Entonces, yo creo que es una decisión razonable, de hecho es lo que se esperaba, yo creo que era lo que correspondía. Pues, al respecto, yo quiero mencionar que cuando se filtró la información, cuando se publicó esto en un medio de comunicación, yo presenté una denuncia ante el fiscal nacional por el delito de violación de secreto, toda vez que tanto los fiscales como los funcionarios policiales tienen la obligación de guardar reserva de la carpeta de investigación, y por lo tanto eso, cuando se infringe esa obligación, eso constituye un delito. Y acto seguido, una vez que yo presenté la denuncia penal, a las pocas horas el fiscal regional de Coquimbo aparece comunicando que va a iniciar una investigación de oficio, lo que claramente provoca ciertas dificultades, porque en definitiva eran pocos los intervinientes, pocas las personas que conocían de este informe, y en consecuencia no parecía muy razonable que el propio fiscal regional, que en definitiva está hoy día cuestionado, investigara o liderara esta investigación respecto a filtraciones. Uh-huh. Pero bueno, esto entiendo que no despeja el cuestionamiento que ustedes en general tienen al fiscal nacional y en particular al fiscal Cooper. ¿Cuál es la posición a este respecto, ¿no? Porque ayer, después de la confusión, no antes, diputado, se entendió lo de Valencia con Cooper como un espaldarazo. De hecho, hay medios que lo interpretaron así, ¿no? Frente a la embestida del oficialismo, de hecho algunos son más precisos, ¿no? Yo le voy a leer el Mercurio. Liderados por el PC, diputados buscan remover al fiscal Cooper y Valencia sale a defenderlo. O sea, hay ciertos medios que lo decodificaron como un espaldarazo del fiscal nacional al fiscal que está a cargo de la investigación. Sí, la verdad que yo no tengo tanta claridad de eso, porque por alguna razón, se alteró una decisión que ya había adoptado el fiscal Cooper en relación a investigar la filtración. En consecuencia, ese cambio no creo que responda a un espaldarazo. Pero creo que en el contexto más general, yo creo que estoy muy convencido de que aquí sí estamos en presencia de una operación política que tiene un objetivo de afectar y desprestigiar a la diputada Cariola, aún presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, toda vez que los antecedentes que se conocen hasta ahora, que han sido divulgados profusamente en los medios de comunicación, no dan cuenta de ningún hecho ilícito, y que además se han seleccionado piezas del informe policial que tienen que ver con diálogos privados que obviamente persiguen generar un impacto
político. Entonces, desde ese punto de vista, yo no creo en casualidades. Acá ciertamente hay una articulación. Lo que resta sí es poder desentrañar y descubrir quién o quiénes están detrás de esta articulación, pero me parece que es bastante peligroso que se instrumentalice al Ministerio Público, a la Fiscalía, para efectos de incidir el cuadro político o incidir incluso en las elecciones. Ahora, diputado, lo que usted está diciendo es bastante grave. Yo creo que en parte para pedirle que se haga cargo de sus palabras, pero también para recuperar la capacidad de asombro, que usted que usted diga que hay una operación política implica dos cosas. Primero, que es deliberado, es una obviedad, ¿no? Y segundo, que hay alguien desde dentro del Ministerio Público que está actuando para perjudicar a la diputada Cariola o al Partido Comunista o como que usted estime interpretarlo. ¿De eso estamos hablando? Porque si de eso estamos hablando de algo gravísimo. Sí, yo creo que hay dos cosas importantes al respecto. O sea, primero, yo sí creo que hay una operación política porque si uno examina el cronograma de los acontecimientos, nos damos cuenta que el mismo día en que se incautó el teléfono de la diputada Cariola, que fue el día en que ella estaba dando a luz, ese mismo día, a las pocas horas, aparecieron en varios medios de comunicación de forma distribuida fragmentos de conversaciones entre ella y la ex alcaldesa Gracy Hasler, que naturalmente no provenían del teléfono de la diputada Cariola, no hay una capacidad tan rápida de procesamiento, sino que provenían de un informe anterior. Entonces eso revela sin duda una sincronización. Digamos, no creo que sea una casualidad que el mismo día hayan aparecido estas conversaciones, estos diálogos. Ya, diputado, pero disculpe que lo interrumpa, pero el Ministerio Público es una institución del aparato de justicia. O sea, si estamos en un Estado de Derecho que se preside tal y el Ministerio Público realiza, en el nivel que sea, ¿no?, operaciones políticas en contra de personas o de sectores o de partidos, corríjame si yo estoy equivocado, pero entonces lo que procedería es la destitución del fiscal nacional o al menos que rodaran cabezas en esta materia, porque, insisto, una democracia que se respete a sí misma no se debería permitir lo que usted señala. Claro, que ahí voy al segundo aspecto de su pregunta. Sí. Respecto al tema de la responsabilidad, yo carezco de elementos para atribuir responsabilidad a alguna persona en particular. Lo que sí, porque eso hay que investigarlo. Lo que sí reafirmo es que, en definitiva, se está instrumentalizando la labor del Ministerio Público para impactar en el escenario político. Entonces, pero lo que hay que desentrañar y identificar, en definitiva, si hay una operación política, obviamente que hay actores detrás y eso hay que descubrirlo. Pero a lo menos, en el caso del fiscal regional, Patricio Cooper, al menos hay una negligencia, toda vez que, primero, él tiene la obligación legal de custodiar las piezas de la investigación, sobre todo aquellas que son reservadas o secretas, y en el caso de los diálogos privados, creo que no había ninguna pertinencia de revelar estos diálogos, no tenían pertinencia para la investigación. Yo creo que eso ha sido cuestionado incluso transversalmente. Por lo tanto, es por eso que nuestra bancada está, junto a otras bancadas, ha anunciado la presentación de un escrito ante la Corte Suprema para efectos de pedir la remoción del fiscal Cooper. La causal que establece la Constitución es negligencia manifiesta, entonces por eso que, en definitiva, aquí se ha existido una negligencia, lo que además se añade a las siguientes circunstancias. Adelante. Sí, diputado, a ver, ¿contra quién es la operación política en su interpretación? ¿Es contra personas, contra sectores, contra partidos? Y le hago de inmediato una segunda pregunta. Si usted dice que es una operación política, aprovecho. ¿Hay un doble estándar? ¿Habría en su consideración un tratamiento distinto del Ministerio Público según cuál es el sector político de los investigados? Mire, yo creo que ha sido bastante evidente que el tratamiento que se le ha dado, por ejemplo, al exministro Chadwick ha sido, bastante más blando, por decirlo así, que en el caso de otras personas. Eso por un lado. Ahora, respecto de lo que está ocurriendo hoy día, claramente acá hay un esfuerzo, o más bien acciones que están direccionadas a una persona en particular, que es una figura sobresaliente del Partido Comunista, como es la diputada Carol Cariola, que además ya se ha anunciado que va como candidata al Senado por mi región, que es la región de Valparaíso. Entonces, eso es lo que está presente, lo que es bastante evidente a mi juicio. Ya, lo que pasa, diputada, es que yo podría deducir de sus palabras, disculpe que sea tan deliberadamente básico, pero es para... lo que pasa es que yo podría deducir de sus palabras entonces es que el Ministerio Público le tiene simpatías a la derecha y antipatías a la izquierda.
Mire, no quiero sacar esas conclusiones. Pero Yo creo que más usted bien, dice que con Chatwin hay un trato distinto que con Cariola. Si no, ¿cómo se podría interpretar? bueno, es parte de los hechos. Yo creo que en esto los hechos hablan por sí solos. Entonces, en definitiva, sí ha existido un trato diferenciado desde el punto de vista de ciertas actuaciones. Por lo tanto, creo que eso es lo que vale. En definitiva, hay que, más allá de la interpretación o lectura, nadie está atribuyendo afinidades particulares a una institución completa. No se trata de eso, sino que acá hay responsabilidades y conductas por las cuales se debe responder, y en este caso creo que la Fiscalía Regional debe responder por lo que ocurrió en esta causa. Es decir, el día anterior a esta filtración se había llegado a un acuerdo con la defensa de la diputada Cariola en el sentido justamente de sustraer aquellas conversaciones que fueran privadas, que no tuvieran ninguna conexión con los hechos que se están investigando, y claro, esto se pasó por el lado, digamos, se hizo una suerte de bypass a través de la filtración de un informe que era anterior y que provenía de otra causa, en el contexto del caso Sierra Bella. Si estamos conversando con el diputado Luis Cuello, diputado, como estamos hablando de algo que, insisto, es grave, si alguien que nos esté viendo o escuchando que estime lo contrario está bien, pero yo veo que esto es grave, ¿no? ¿Cómo pondera usted la manera en que el fiscal Valencia ha enfrentado públicamente el caso? Primero, no ha dado crédito a afirmaciones como las que usted señala, y segundo, ha dicho que los fiscales son autónomos, ¿no? Como una manera quiero entender, para decirlo en sentido positivo, de proteger su autonomía y que por lo tanto no le correspondería a él intervenir, ¿no? ¿Qué diría usted a ese respecto? ¿No? Porque es la respuesta estándar del fiscal Valencia frente a este tipo de señalamientos. Sí, claro, bueno, es natural que él defienda a su institución. Ahora bien, creo que también hay otro nivel de responsabilidad en el sentido siguiente. El fiscal nacional emitió un instructivo en diciembre del año pasado que justamente tenía que ver con la falta de cautela o resguardo de ciertas piezas de investigaciones. Y en ese instructivo, que obviamente no se está cumpliendo, aparte de reforzar que aquí existen responsabilidades administrativas, penales por la divulgación de piezas de las investigaciones, también anunció una serie de medidas prácticas, de medidas técnicas, tecnológicas para identificar la trazabilidad de los archivos. Entonces, claramente eso hoy día no se está aplicando o se está aplicando mal. Entonces, también al respecto me parece que sería bueno contar con un pronunciamiento, o más bien información respecto de cómo se están aplicando estas medidas que anunció el propio fiscal y que hoy día la verdad es que no se ha referido. En resumen, para cerrar esta parte de la conversación, diputado, lo que ustedes están promoviendo es la destitución del fiscal Cooper, y lo que están vislumbrando no es que esto lo decida el fiscal nacional, sino que sea mediante el procedimiento institucional, que es que 10 diputados llevan una presentación a la Corte Suprema y esta zanja el asunto. Eso sería, ¿no? Claro, es que esa es la forma sí, esa es la forma institucional, ¿no? Claro. Regional. Sí. Ya, y esa es la jugada de ustedes, más que pedirle al fiscal nacional una decisión. Claro, es que lo que ocurre es que el procedimiento para remover a un fiscal regional es a través de la Corte Suprema, por dos causales, que en este caso, bueno, hay negligencia manifiesta, y eso lo resuelve la Corte Suprema en pleno. Ahora, bien, el fiscal nacional también podría pedir eso a la Corte Suprema, pero sí, en definitiva es la Corte Suprema la que tiene el poder de definir una remoción de acuerdo a la Constitución. Diputado, esto tiene un asunto más particular y uno más general. Uno, lo que señala usted, que es respecto al caso Cariola en específico, que es la interpretación que hace que habría una operación política en su contra, ¿no? Pero hay un problema más general y que excede al caso Cariola, que es el tema de las filtraciones. Nos hemos acostumbrado a conocer los expedientes a veces incluso antes que las partes, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a que la ciudadanía se forme una opinión sobre personas o sobre casos investigados antes que lo hagan las instituciones de la República mandatadas para esto, que son las instituciones de administración de justicia. ¿Cómo ve ese tema, ¿no? Que es más general y que necesariamente excede al fiscal Cooper, sino que tiene que ver con el funcionamiento general del Ministerio Público? Sí, claro, yo creo que hay que hacer una reflexión al respecto, porque en definitiva, por esta vía de conocer diálogos, conversaciones privadas, que muchas veces no tienen que ver con delitos, también se está afectando una garantía del sistema democrático, se está afectando
desde luego el derecho a la privacidad, a la intimidad. Entonces, si todas las conversaciones privadas entre cada uno de nosotros van a estar expuestas, eso naturalmente que afecta derechos que son básicos, y es una deriva bastante peligrosa. Entonces, yo coincido, hay un problema estructural que hay que atacar y que hay que resolver. Sí. Diputado, si me permite, y aprovechando que estamos conversando, lo quiero llevar a la arista más... bueno, esta también es súper política. A la arista más político-electoral, si me permite, lo que está ocurriendo en el país, y particularmente con las definiciones del oficialismo. Hay quienes han interpretado la prórroga en la decisión del Frente Amplio, la prórroga en la decisión del Partido Comunista, la prórroga en la decisión del Partido Socialista, como una suerte de indefinición, de no saber por dónde proceder. ¿Cómo vislumbra usted ese escenario y cómo vislumbra también el rol que le cabe al Partido Comunista en ese proceso, por ejemplo, a través del nombramiento de un candidato o candidata? Claro, yo creo que, a ver, cada fuerza política, cada partido tiene sus propias dinámicas, sus propios tiempos. Yo creo que eso no es un problema, tampoco responde a indefiniciones, sino que más bien responde que se trata de colectivos, que donde hay distintas opiniones, y eso requiere intercambios de análisis. En el caso del Partido Comunista, creo que es muy relevante que nuestro partido levante una alternativa, levante una candidatura, una propuesta programática. Creo que eso también es muy importante. En definitiva, más allá de quien lidere o quien el partido proponga, es importante que se levante una propuesta programática que conozcan los chilenos, y que además también recoja nuestra vocación unitaria. El Partido Comunista tiene una vocación unitaria, y que hoy día se hace necesario contar con o más bien tener el desafío de lograr un gobierno que dé continuidad a lo avanzado, pero también que asuma desafíos pendientes, y sobre todo, creo que es muy importante, y hay que tomar las lecciones del presente, que contemos con una lista parlamentaria única del oficialismo, del progresismo, de la izquierda, para poder tener mayoría en el Congreso. Creo que este periodo, estos 3 años de gobierno, han sido especialmente complejos porque, si bien es cierto, el presidente Boric ganó con una amplísima mayoría en segunda vuelta, sin embargo en el Parlamento no tenemos la mayoría. El Senado estamos en franca minoría frente a la derecha, y además es una derecha que es obstruccionista, que ha actuado no sé, de vocería de los grandes grupos económicos. Recordemos lo que pasó con las pensiones. 2 años estuvimos debatiendo, más de 2 años, y finalmente se llegó a un acuerdo, pero en definitiva otros proyectos, por ejemplo, sencillamente no pasaron y fracasaron, como la reforma tributaria, y eso ha traído costos importantes. Entonces, creo que ese factor de la lista parlamentaria también es relevante desde el punto de vista de las definiciones. Sí. Diputado, y respecto a la nominación del PC, ayer la diputada Pizarro, que la entrevistábamos más o menos a esta hora, un poquito más temprano el día de ayer, la entrevistaba Claudio y Constanza, junto con valorar, y no tuvo ningún tipo de matiz en el punto, valoró extraordinariamente el liderazgo, la capacidad de la ministra Jara, vislumbraba también un cierto intento por pabustear al Partido Comunista desde afuera, ¿no? Para que desde afuera se le inste a nombrar a alguien que me imagino que desde afuera sería más cómodo que otra persona, para decirlo más directamente, Jara Quejadue, ¿no? ¿Qué podría decir usted al respecto? Bueno, creo que es normal que en estos contextos donde hay una definición pendiente, surjan voces que no pertenezcan al partido, no pertenezcan a nuestro colectivo, que de alguna forma traten de influir o mandar señales que puedan inclinar la balanza, pero creo que eso, a mi juicio, no va a afectar el debate interno. Yo creo que lo más relevante es que el partido cuenta con importantes liderazgos. Usted mencionaba a la ministra Janet Jara, por ejemplo, que ha tenido un rol sobresaliente al frente del ministerio, enfrentando además, como digo, un parlamento hostil y una derecha obstruccionista, y pese a ello ha logrado avances significativos para los trabajadores. Entonces creo que ese debate, o sea, más allá de que voces, entre comillas, externas o de fuera opinen, yo tengo la impresión que eso no va a influir en lo que el partido debate y defina. Uh-huh. ¿Y cuándo sería ya? Yo entiendo que este fin de semana hay pleno del Comité Central, y eso podría implicar que se adopte alguna definición, pero como digo, bueno, cada fuerza política tiene sus propios tiempos y ritmos y formas de debatir. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, diputado Luis Cuello. Le queremos agradecer por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Patricio. Buen día.
Buenos días. Bueno, ahí estábamos conversando con el diputado Luis Cuello del Partido Comunista, con quien queríamos recorrer todo este escándalo que se ha producido en torno al caso Cariola. La situación que afecta al Ministerio Público es muy grave. Quizás hay quien piense que por preguntarlo uno vive en otro planeta. Bueno, es lo mismo que decíamos ayer en nuestro comentario, pero lo que realmente importa es que lo digan los actores políticos, más que lo diga un periodista, y por eso las preguntas. Y por el otro lado, por cierto, que junto con cuestionar el rol del Ministerio Público, hemos cuestionado también el sentido de responsabilidad de los medios de comunicación, que deben saber distinguir cuándo un asunto es de interés público y cuándo no lo es. Eso también fue mencionado en el panel del día de ayer, por mí mismo, entre otros, ¿no? Bueno, son las 8:30, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación para seguir con esto y otros temas que tienen que ver con nuestra coyuntura. Vamos y volvemos.